Celebrar ahora una de las conferencias vinculadas a la exposición Metapintura, que va a tratar sobre un tema del que en la exposición se trata de manera también específica. La conferencia la va a dar Margarita Vázquez Manasero. Margarita está vinculada a la Universidad Nacional de Educación a Distancia con una beca de formación de personal e investigador, y está trabajando en una tesis acerca de las relaciones entre ciencia y arte en el contexto de la corte española. Pero Margarita hace unos años estuvo durante 2 temporadas disfrutando de una beca aquí en el Museo del Prado, en el área de pintura española. En ese tiempo se interesó por la imagen religiosa. A partir de ese interés nació alguna investigación suya sobre el tema de la relación entre imágenes e ídolos, y ese es precisamente el tema del que nos va a hablar en esta tarde. Les dejo ahora con ella. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera comenzar agradeciendo su presencia y la amable invitación del Museo del Prado, y muy especialmente al jefe del área de pintura española hasta 1700 y comisario de la exposición Metapintura, Javier Portus Pérez, que acaba de hacer esta amable presentación. Y asimismo también me gustaría agradecer la colaboración de Paloma Málaga, del Departamento de Educación, así como al personal del museo por su ayuda en los preparativos para esta conferencia, al tiempo que me gustaría transmitirles el honor que supone para mí estar esta tarde con ustedes. Esta conferencia, que lleva por título Santos triunfantes e ídolos caídos, imágenes en los límites de la ortodoxia, como ha explicado Javier, se enmarca en el programa de conferencias relativas a la exposición temporal Metapintura, un viaje a la idea del arte en España, que pueden visitar en las salas de exposición temporal del Prado. En términos generales, dicha exposición plantea una interesante reflexión en torno a la idea del arte, mostrando cómo desde la Edad Media hasta inicios de la contemporánea ha habido un interés introspectivo por parte de los artistas y su público, y de cómo el arte se ha convertido en tema del arte y motivo de autorreflexión. Un tema tan sugerente como queda patente en la propia exposición ofrece múltiples posibilidades de lectura y aproximaciones diversas. En esta conferencia en particular nos vamos a ocupar de efectuar un análisis y un recorrido por una de esas subtramas que auspicia esta exposición. Como reza el propio título, esta conferencia se va a ocupar de uno de los temas centrales para entender la actividad artística en la España de la Edad Moderna, la imagen religiosa, pero más específicamente de aquellas imágenes en las que se representan los límites entre la ortodoxia y la heterodoxia. Se trata, por tanto, de un viaje en el que las propias imágenes permitirán reflexionar sobre los conceptos de verdad y de falsedad, y de la victoria de lo sagrado frente a lo pagano, a través de un recorrido visual que confrontará a santos e ídolos sobre la misma superficie pictórica del lienzo, o que dotará a personajes históricos como Hernán Cortés de un halo de santidad en su papel evangelizador destruyendo los ídolos paganos. Por lo tanto, en los minutos que siguen, les invito a que me acompañen a realizar un viaje que tendrá como punto de partida la introducción de algunas consideraciones en torno al concepto de imagen y de ídolo en la Edad Moderna. Este análisis inicial permitirá comprender el porqué de la existencia de estas tipologías de representación plástica en las que se recrea la destrucción de imágenes, al tiempo que quedará patente cómo el acto de censura que documentan estos testimonios gráficos no es exactamente la destrucción de una imagen, sino que esos objetos de la ignominia que serán destruidos se encuadrarían en la categoría más precisa de ídolo, de falsa imagen. Por lo tanto, puede adelantarse que la razón que propiciará la destrucción de una imagen durante la Edad Moderna no se deberá tanto a que ésta incurra en algún error, por así decirlo, cuanto al hecho de que ocasione idolatría.
Comenzamos, por tanto, este recorrido realizando algunas consideraciones en torno a la imagen, a las imágenes de Dios y de los ídolos. En este sentido, Sebastián de Covarrubias, en el primer diccionario de la lengua castellana, que vio la luz en 1611, nos ofrece una elocuente explicación de lo que el hombre moderno entendía en tanto que imagen, y cito: comúnmente, entre fieles católicos, llamamos imágenes las figuras que nos representan a Cristo nuestro Señor, a su benditísima Madre y Virgen Santa María, a sus apóstoles y a los demás santos y los misterios de nuestra fe, en cuanto pueden ser imitados y representados, para que refresquemos en ellos la memoria y que la gente ruda, que no sabe de letras, les sirven de libro. En base a esta definición, las imágenes durante la Edad Moderna se asociarán fundamentalmente a la representación religiosa y su contemplación deberá inspirar en los fieles verdaderos ejemplos de conducta. En torno a esta consideración de las imágenes, no debe perderse de vista el contexto cultural en la que ésta se inserta. Nos encontramos en el periodo de la Contrarreforma, un periodo en el que la cuestión de las imágenes devino piedra angular de la reflexión teórica de los principales teólogos y eruditos de la Iglesia católica, y en este clima ambiental tridentino, las imágenes, además de constituir una respuesta a la Reforma luterana, adquirirán un papel fundamental como instrumento de adoctrinamiento de los fieles y del mantenimiento de la ortodoxia. Entre la abundante literatura que suscitó la cuestión de la imagen en este periodo, resulta de especial interés para el tema que aquí se analiza la obra del jesuita Martín de Roa, titulada Antigüedad, veneración y fruto de las sagradas imágenes y reliquias, en la cual dedica su primer capítulo precisamente a la cuestión del origen de la idolatría, la diferencia entre ídolos e imágenes. En este capítulo introductorio, Martín de Roa realiza un recorrido sobre los comienzos de la idolatría que, fruto de la necedad de los gentiles, les llevó a adorar ciegamente como dioses a los hombres e incluso a lo que el jesuita denomina criaturas sin sentido, como son los astros o los elementos, ignorantes de la verdadera fe en un único Dios. Y cito la explicación que nos ofrece Martín de Roa sobre este origen de la idolatría. De los gentiles, unos ignoraron totalmente haber un solo Dios a quien debían la suprema reverencia y adoración. Así la repartían ciegamente entre muchos, cuales tuvieron por dioses a los hombres y a estos levantaron aras, consagraron estatuas y ofrecieron sacrificios como a dioses. Otros, más engañados, aún a las criaturas sin sentido tuvieron por tales, al sol, la luna, las estrellas, los elementos. Otros, finalmente, fabricaron sus imaginaciones en varias formas y las reverencian por dioses, parando en solo aquello que veían en la figura, o bien pasando a los demonios que hablaban en ellos, a quien adoraban como su dios. Tales eran los dioses de los egipcios y griegos, los esfinges, tritones, centauros, los sátiros, faunos, con otros semejantes, cuales vemos en nuestros tiempos entre los indios, que ni tienen ni pueden tener otro ser del que les dio la mano, que los hizo. Del mismo talle son muchos de los dioses de los romanos, la fortuna, la victoria, con tantos otros como se ven estampados en los autores. De estos cultos paganos a la antigüedad, a los que se refiere Martín de Roa como que estuvieran en el origen de la idolatría, la Edad Moderna nos ha dejado algunos interesantes testimonios visuales. Precisamente en la sección de la exposición Metapintura, con la que aproximadamente se corresponderían los contenidos de esta conferencia y que lleva por título «Cuando no basta el arte, el poder de las imágenes», encontramos este lienzo de Massimo Stanzione en el que se representa el sacrificio a Baco. Se trata de una obra que aparecía registrada por primera vez en el Alcázar de Madrid en 1666, colocada junto a la fábula de Baco de José de Ribera, de la que hoy solo se conservan 3 fragmentos, 2 de los cuales pueden ustedes ver en la pantalla, que pertenecen al Museo del Prado, y otro en una colección particular. Ambas obras, la de Stanzione junto con la fábula de Baco y El triunfo de Baco de Finolla y El sacrificio a Príapo de Nicolás Poussin, formarían una serie que ilustraba esos cultos paganos a la antigüedad que, como indicaba el propio jesuita al exponer los diferentes cultos que profesaron los gentiles, se veían estampados en los autores de su época.
A pesar de que la cultura humanista que se fue extendiendo por Europa desde finales del siglo XV daría lugar a una relación más relajada con los dioses antiguos, que ya no se percibían únicamente en términos de contraposición al cristianismo, lo cierto es que estas obras que se acaban de proyectar vendrían a ilustrar, en cierta manera, esos cultos paganos de la antigüedad de los que hablaba Roa. Finalmente, el jesuita, en su obra, proporciona una definición de lo que se entendía en la época por ídolo, una falsa imagen, un engaño ligado indisolublemente a las imágenes demoníacas, en contraposición a la verdad inherente a las verdaderas imágenes, las cuales, por tanto, sí merecían ser objeto de adoración y alabanza. Y cito: «Parece, pues, que los ídolos son unas falsas imágenes o semejanzas que representan cosas que no son, o no son lo que representan, o cuales se fingen, como sagrado lo que es profano y santo lo que es abominable. Las que son propias y verdaderas imágenes siempre representan la verdad, esto es, la persona cuya imitación se hacen de tal excelencia, que justamente merece veneración. Y reduciendo la mayor brevedad, digo que ídolo es una imagen hecha a fin de dar alguna honra no debida a quien se hace, de tal manera que si la imagen es de alguna cosa o persona digna por su calidad y méritos de alguna veneración, esta tal no se llamará ídolo». De este modo, Dios debía ser el único objeto de adoración y el pecado de la idolatría estribaría en honrar a todo aquello que no fuera Dios. Más adelante, en esa misma obra, Martín de Roa especifica que dentro de la categoría de imágenes de Dios debían incluirse también las imágenes de los santos, pues representaban verdaderas personas que tenían divinidad y excelencia sobrenatural. Por lo tanto, la lucha contra la idolatría será la que tendrá como última consecuencia la destrucción de ídolos que, en su origen, como se ha visto, se asocian a otros contextos culturales que, en base a los pareceres de los teólogos y eruditos de la época, era menester adoctrinar. Este proceso evangelizador llegará al extremo de destruir los ídolos paganos, pues estos no eran otra cosa sino imágenes de los demonios para el hombre del siglo de oro. De ahí que, como se ha anunciado con anterioridad, entre las representaciones plásticas de estos ataques contra las imágenes ejecutadas en la época, estas se asocian fundamentalmente a la presentación de santos triunfantes frente a los ídolos procedentes de otros contextos culturales o a la ilustración de determinados acontecimientos históricos como la conquista de Indias. Tras estas consideraciones iniciales en torno a los conceptos de imagen y de ídolo, este viaje metapictórico al que les invito a que me acompañen, en torno a las representaciones triunfantes destruyendo ídolos paganos, va a seguir el siguiente recorrido. En primer lugar, se expondrá el correlato de estas acciones reprobatorias contra la imaginería reflejado en la literatura. Así, del mismo modo que la exposición Metapintura se abre con el Quijote de Cervantes como uno de los paradigmas del siglo de oro que, junto con las Meninas de Velázquez, presentan un mayor componente introspectivo sobre sus respectivas disciplinas, nuestro recorrido dará comienzo con un episodio quijotesco que permite reflexionar en torno a los límites de la ortodoxia y al poder de las imágenes, en este caso a través de la narración y de la imagen literaria que nos ofrece Cervantes. A continuación, se abordará la cuestión de las representaciones de algunos santos en cuya tradición hagiográfica se recogieron pasajes en los que se destruyen los ídolos paganos. Y, por último, se analizarán las imágenes de destrucción de ídolos que ilustran algunos episodios históricos, por una parte la ya referida conquista de América, y veremos también la otra cara de la moneda, las revueltas iconoclastas que tuvieron lugar en los Países Bajos a finales del siglo XVI. Por lo tanto, comenzamos este recorrido con Cervantes y su Don Quijote de la Mancha, que son en tantas ocasiones el espejo en el que se miran los males y los vicios de la sociedad coetánea envueltos en un halo de sátira. Pero además, el episodio que aquí se va a analizar permite reflexionar en torno al poder de las imágenes en esa época. Nos referimos al capítulo 25 de la segunda parte de la obra, donde se apunta la aventura del rebuzno y graciosa del titiritero con las memorables adivinanzas del mono adivino, en el que el ingenioso hidalgo, acompañado por su fiel escudero, al llegar a la venta, se encuentran con una pareja de singulares personajes, un mono con poderes adivinatorios y un titiritero de quien el ventero dice, y cito:
Este es un famoso titiritero que ha muchos días que anda por esta mancha de Aragón enseñando un retablo de la Libertad de Melisendra, dada por el famoso don Gaiferos, que es una de las mejores y más bien representadas historias que de muchos años a esta parte en este reino se han visto. Trae asimismo consigo un mono de la más rara habilidad que se vio entre los monos ni se imaginó entre los hombres, porque si le preguntan algo, está atento a lo que le preguntan y luego salta sobre los hombros de su amo y, llegándosele al oído, le dice la respuesta de lo que le preguntan. Tras poner a prueba los poderes adivinatorios del simio, Don Quijote parece no quedar demasiado satisfecho con los vaticinios del animalejo y, desconfiando de él, le dice a Sancho lo siguiente: «Mira, Sancho, yo he considerado bien extraña la habilidad de este mono y hallo por mi cuenta que sin duda ese maese Pedro, su amo, debe tener hecho un pacto tácito o expreso con el demonio». Maese Pedro, viendo el descontento de Don Quijote y de Sancho, decide deleitarles con una representación de su afamada obra sobre la libertad de Melisendra, una dama cristiana presa de los moros en la ciudad de Zaragoza. Justo antes de dar comienzo a la teatralización, el titiritero declara a los espectadores de que se trata de la verdadera historia, incidiendo en que ha sido sacada al pie de la letra de las crónicas francesas y de los romances españoles, o dicho en otras palabras, la representación a la que van a asistir se ajustaba a pies juntillas a la historia ortodoxa, canónica. Sin embargo, prácticamente desde el comienzo de la teatralización, Don Quijote comienza a apostillar los desvíos que de la historia canónica están efectuando maese Pedro y su ayudante, indicándoles en varias ocasiones que siguieran la historia en línea recta y que no se metieran literalmente en curvas y transversales, hasta que se produce el momento de mayor tensión dramática de la historia. Don Gaiferos llega a la aljafería de Zaragoza y, tras ser reconocido por su amada Melisendra, ésta se descuelga desde el balcón para montar con Don Gaiferos en el caballo y escapar juntos de allí. Pero, en palabras de Cervantes, algunos ociosos ojos dieron el aviso al rey Marsilio y rápidamente una lucida caballería salió de la ciudad en seguimiento de los católicos amantes. Ante la poderosa imagen de Melisendra y don Gaiferos, caballeros cristianos perseguidos por la caballería morisca representada en el teatrillo, Don Quijote no pudo permanecer impasible ni consentir que en su presencia se hiciera superchería a tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como don Gaiferos, por lo que de un brinco se puso junto al retablo y desenvainó su espada para defender a los católicos amantes perseguidos por los herejes, lo que acabó, como pueden ver en la imagen, con la destrucción de las figuras del retablo, creyéndolas ser auténticos idólatras. Así, en este episodio, a la presencia de un mono al que el propio Don Quijote se encarga de asociar a la figura del mismo diablo, se une la superchería de maese Pedro y de su ayudante, quien, valiéndose de las vanas imágenes de su teatrillo, es capaz de cometer abusos contra la historia canónica, desvirtuándola. Y como colofón a esta historia, la imagen de Melisendra y de don Gaiferos, caballeros cristianos, perseguidos y amenazados por la caballería morisca, ejercerá un poderoso efecto en el ingenioso hidalgo. Ante ello, Don Quijote, como si de una figura de santidad se tratase, enarbolará su espada para propiciar la caída de la falsedad y de los ídolos, destruyendo las figuras del retablo de maese Pedro. Tras la destrucción del retablo, que ven ustedes ilustrada en este grabado, perteneciente a uno de esos Quijotes ilustrados del siglo XVIII, Don Quijote se autoproclamará como defensor de la caballería cristiana en los siguientes términos: quisiera yo tener aquí delante, en este punto, todos aquellos que no creen ni quieren creer de cuánto provecho sean en el mundo los caballeros andantes. Miren, si no me hallara yo aquí presente, que fuera del buen don Gaiferos y de la hermosa Melisendra. A buen seguro que esta fuera ya la hora que los hubieran alcanzado estos canes y les hubieran hecho algún desaguisado. En resolución, viva la andante caballería sobre cuantas cosas hoy viven en la tierra. Se trata, por tanto, de un episodio en el que quedan reflejadas varias cuestiones de gran interés en torno al poder inherente a las imágenes. De un lado, se vislumbra la delgada línea que separa la realidad y la apariencia, y aparece también en escena la dicotomía entre la ortodoxia y la heterodoxia, entre la devoción y la idolatría, que serán fenómenos que se encontrarán también como telón de fondo en las representaciones de destrucciones de imágenes paganas que vamos a analizar a continuación.
Llegamos a la segunda etapa de este viaje, en el que analizaremos a esos santos triunfantes frente a ídolos caídos. Y en términos generales podría afirmarse que desde la aparición más acreditada de la idolatría en el Antiguo Testamento, la de aquellos filisteos que carecían del conocimiento de la verdad, se ha considerado que la idolatría ha sido algo practicado por otros. Por su parte, los evangelios, en concreto el Evangelio apócrifo del Pseudo-Mateo, narran la caída de los ídolos durante la huida a Egipto. Según este relato, al llegar la Sagrada Familia a la ciudad de Sótinen buscando refugio, entraron en un templo llamado el Capitolio de Egipto, donde había 365 ídolos. Al entrar María en dicho templo con el niño en brazos, todos los ídolos caerían al suelo quedando hechos añicos. Así, la recreación de este asunto se convertiría en un tema recurrente en los ciclos pictóricos medievales de la infancia de Cristo, pero también, como pueden ver en la imagen, en los manuscritos y Biblias miniadas de esa misma época. En la imagen ven ustedes a la Sagrada Familia, en primer término a María con el niño en brazos y en segundo término aparece esta esbelta columna sobre la cual se sitúa uno de esos ídolos que al paso de la Sagrada Familia habrían de ser abatidos en el templo. Pero, sin embargo, la caída y destrucción de los ídolos durante el pasaje de la huida a Egipto no pondría fin al paganismo ni a la idolatría. De ahí que el triunfo de Cristo sobre las falsas imágenes pasara a convertirse en una lucha constante que debía ser emprendida por todo cristiano y que quedaría ejemplificada con aquellos elegidos que contaron con la potencia para destruir imágenes, esto es, los santos. Así, de este modo, en las hagiografías de determinados santos, de un lado se recogerán episodios en los que estos santos se negaron a adorar a los ídolos paganos, como aparece ilustrado en esta pequeña tabla de Lluís Borrassà, en la que San Andrés se niega a adorar el ídolo pagano, pero asimismo en las hagiografías se recogerán otros episodios en los que se atribuyen a los santos el dominio y el poder ejercido sobre los demonios que habitaban en las estatuas de los paganos, de los ídolos paganos. En el marco de esta conferencia vamos a analizar la actuación de algunos de estos santos contra las imágenes paganas, episodios que van a tener su correlato visual en las imágenes que se irán codificando a partir de la Edad Media sobre estos asuntos. Este es el caso de San Bartolomé. Aunque el nombre de este apóstol aparece incluido entre los 12 escogidos por Jesús, San Bartolomé no desempeñaría ningún papel de gran relevancia en los evangelios. Sin embargo, sería la leyenda dorada de Santiago o de la Vorágine, en donde quedarían fijados para la tradición los hechos relativos a su apostolado en la India, donde consiguió convertir al rey de esas tierras, Polimio, y destruir los ídolos paganos que poblaban los templos de aquellas regiones. Aunque el tema del martirio de este santo por desollamiento es sin duda el episodio más frecuentemente representado en su iconografía, lo cierto es que en los ciclos pictóricos medievales destinados a ilustrar la vida y los hechos más significativos que se atribuyen a estos santos, recogerán la caída de los ídolos propiciada por San Bartolomé, como sucede en el ciclo pictórico que tienen en la imagen perteneciente a la iglesia de San Bartolomé de Fonpedraza en Valladolid. En este ciclo pictórico se incluye la escena en la que San Bartolomé arroja al suelo el ídolo del templo, que podría interpretarse precisamente como la expulsión de los ídolos abogada por este santo. De acuerdo con esta interpretación, San Bartolomé derriba al ídolo situado en lo alto de una columna, haciendo el gesto de bendecir, como ven ustedes en la imagen. Pero es interesante, además, la forma de representar el nimbo del santo en esta imagen, puesto que en el resto de escenas que configuran el ciclo pictórico, el nimbo del santo, como se aprecia en esta imagen o en la de su martirio, es perfectamente circular, mientras que en la única en que es algo divergente es en esta en la que derroca al ídolo, precisamente pretendiendo destacar esta figura victoriosa del santo como defensor de la doctrina cristiana frente al paganismo derrotado.
Aunque de mayor calidad formal y compositiva, una idea análoga es la que subyace en la serie de tablas pertenecientes al Museo de Bellas Artes de Bilbao, en las que se recrean asimismo escenas pertenecientes a la vida de San Bartolomé. Concretamente, la escena en que San Bartolomé destruye los ídolos ante el emperador es la presencia del santo en actitud nuevamente de bendecir, la que propiciará la caída de los ídolos situados en lo alto de esta esbelta columna. Asimismo, en la tabla de Pedro García de Benavarre, conservada en el Museo del Prado, se ilustra de una manera similar en el registro inferior de la tabla, que ven ustedes aquí ampliado, la intervención de San Sebastián y San Policarpo que propicia la caída de las falsas imágenes. Si bien, en este caso, la bendición realizada por los santos no será solamente la que propicie la caída de las falsas imágenes, sino que su actuación irá un paso más allá y, como se aprecia en la imagen, acabarán golpeando y destruyendo los ídolos, con lo que logran devolver la salud al prefecto romano que aparece en su lecho representado. Pero además, el carácter maligno que se atribuye a la escultura se hace explícito y se traduce al lenguaje visual en esta pintura a través de la representación del demonio que huye del interior de la escultura que está siendo golpeada por el santo. De este modo, las figuras de determinados santos se asociarán a este tipo de escenas de defensa de la ortodoxia y de victoria contra la idolatría. En el caso de San Bartolomé, estos ciclos pictóricos medievales, resultará habitual encontrar entre los pasajes que ilustran su vida la representación de la caída de los ídolos en el templo. De ahí que la figura e imagen de este santo quedaría indisolublemente ligada a su papel en tanto que vencedor de la idolatría, propiciando la caída de los ídolos paganos que a su vez se asocian al diablo, como ven representados en esta escultura perteneciente al Museo de Escultura de Valladolid. Sin embargo, durante la Edad Moderna resultará menos frecuente la inclusión explícita del episodio de la caída de los ídolos desde lo alto de una columna, pero que sí encontraremos el recuerdo o esa fuerte vinculación de este santo en tanto que vencedor de la idolatría en imágenes como el San Bartolomé, perteneciente al apostolado del Greco, a cuyos pies, como ven en la imagen, aparece sujetado por una cadena el demonio que habitaba dentro del ídolo de Astaroth, sometido por el santo durante su predicación en la India, o en imágenes como el martirio de San Bartolomé de José de Ribera, conservado en el Palazzo Pitti de Florencia, en la que, si bien el asunto principal de la pintura es el martirio del santo, vemos colocado en primer término una cabeza que parece ser el recuerdo de esos ídolos que durante sus predicaciones derrocó el santo. Pero no solo la imagen de San Bartolomé fue codificada en tanto que santo triunfante, cuya intervención propició la caída de los ídolos y de la falsedad. Otros santos a quien se atribuyen méritos análogos son San Benito de Norcia, fundador de la Orden Benedictina. A pesar de que la representación de este pasaje de la vida de San Benito, en el que destruye el ídolo de Apolo, no constituye una imagen demasiado frecuente en los ciclos dedicados a este santo durante la Edad Moderna, lo cierto es que en el siglo XVII el pintor por excelencia de la Orden Benedictina, Fray Juan Andrés Ricci, reflejará en su ciclo dedicado al patrón de la Orden este episodio. Se trata de un ciclo de pinturas cuyo número total hoy en día desconocemos y del que se conservan 2 en el Museo del Prado, las que ven ustedes en pantalla, y 2 en la iglesia para la que fueron destinadas, la iglesia de San Martín de Madrid. Nos interesa, evidentemente, en el marco de esta conferencia, la imagen en la que se representa a San Benito destruyendo el ídolo de Apolo. La codificación de esta escena del santo como vencedor de la idolatría parece haberse forjado durante la Edad Media, periodo en el que se conservan algunas representaciones. Un ejemplo significativo de la ilustración de este pasaje realizado en el siglo XIII lo encontramos en un relieve perteneciente al retablo de San Benito, procedente del coro de San Denis, hoy conservado en el Museo de Cluny. En esta escena puede verse a San Benito entrando triunfante sobre un asno en Montecassino, mientras se destruye el templo y el ídolo de Apolo que, de acorde
al lenguaje visual utilizado en la Edad Media aparece nuevamente representado sobre esta columna. Por otra parte, vemos cómo el santo realiza el gesto de bendecir, lo que abate al ídolo. Por su parte, el lienzo ejecutado por Ricci, de idéntico asunto, si bien parece hundir sus raíces en este sustrato medieval, al tiempo presenta notables diferencias, no solo en lo que respecta al soporte material, pues aquí estamos hablando de un lienzo, sino también su planteamiento compositivo se aleja de las representaciones de épocas precedentes. Mientras que en las imágenes medievales en las que se recrea a San Benito destruyendo a la falsa imagen, esta se sitúa habitualmente en lo alto de una columna, en esta pintura del siglo XVII Apolo aparece situado sobre un ara, pero además en la pintura de Ricci la asociación del ídolo con la imagen del demonio resulta todavía más explícita, pues alrededor de los restos resquebrajados de la figura de Apolo aparece representada una enorme serpiente de cuyos ojos salen unos encendidos rayos que no es sino la representación del diablo. Por otra parte, como sucediera en el mencionado relieve de Cluny, el gesto de San Benito en actitud de bendecir es el causante de la destrucción de la imagen. No obstante, si bien en el medioevo la bendición realizada por el santo, como hemos dicho, se traducía al lenguaje visual presentándolo simplemente con el brazo alzado y uno o dos dedos de la mano erguidos, en la pintura de Ricci, por el contrario, San Benito sostiene en su mano derecha un crucifijo y en la izquierda una pintura de pequeño formato en la que se representa a la Virgen con el niño, las cuales enfrenta al ídolo, lo que provoca su definitiva destrucción. Así, del mismo modo que en el relato de la huida a Egipto, la entrada de la Virgen con el niño en brazos en el templo pagano provocaba la caída de los ídolos, San Benito en este caso se servirá de la imagen de Nuestra Señora con el niño como intercesora de este prodigio, lo que nuevamente nos llevaría a hablar del poder inherente a las imágenes sobre el que se insiste en la propia organización compositiva del lienzo, el cual se organiza a partir de la contraposición de elementos antitéticos. De un lado vemos a San Benito junto con las verdaderas imágenes y de frente el demonio con las falsas imágenes. De este modo podría decirse que estas representaciones de santos derrocando a la idolatría no son más sino la transposición de la victoria de Cristo en Egipto sobre los ídolos y el triunfo de la verdad sobre la falsedad. Llegamos así a la tercera etapa de este viaje, en el que abordamos las imágenes en las que se representa la destrucción de ídolos paganos y nos vamos a ocupar del análisis de imágenes relacionadas con la ilustración de determinados hechos históricos, en este caso la ilustración de la historia de la conquista de América. Pues el otro ámbito en el que se van a codificar este tipo de representaciones de destrucción de ídolos paganos durante la Edad Moderna va a ser precisamente en los territorios coloniales hispánicos. Así, la necesidad de rescatar una memoria originaria y la necesidad de legitimar el presente de las colonias, especialmente las americanas, iba a propiciar la difusión de determinados temas iconográficos que gozarían de gran fortuna en los siglos XVI y XVII. Los temas de la conquista militar, pero también espiritual, a los que se unirían las representaciones de las devociones locales. Como se verá, la tradición historiográfica, tanto la desarrollada por los cronistas reales como la crónica provincial novohispana, ejercerá un papel fundamental en la codificación de imágenes, tanto literarias como plásticas, en las que se representaba el fin de una época de tinieblas y gentilidad, en definitiva, el fin de una época de la idolatría, y se exaltaba el advenimiento de una nueva ley evangélica de las imágenes de la verdad. En este sentido, la empresa de la conquista de América, encabezada por Hernán Cortés, se establecerá como uno de los ciclos iconográficos que gozarán de mayor difusión para satisfacer los fines apenas expuestos. Por una parte, se elevará el episodio de la conquista de América a la categoría de gesta y, por otra, directamente relacionada con el tema que aquí es objeto de análisis, se presentará la figura de Hernán Cortés como salvador y vencedor de la idolatría. Y uno de estos ciclos en torno a la conquista pueden verlo en este maravilloso biombo perteneciente al Museo Franz Mayer de México.
De ahí que durante la Edad Moderna sea relativamente frecuente la representación de destrucciones de ídolos paganos vinculadas a episodios de la historia de la conquista de América. Y un ejemplo que ilustra a la perfección el impacto literario e ideológico de estas crónicas novohispanas, entre las que destaca, como veremos, la de Antonio de Solís, y en el que se incluye la representación y destrucción de ídolos, es el ciclo de 24 tablas enconchadas en las que se reproduce la historia precisamente de la conquista de México, de las cuales pueden ver algunas de las tablas pertenecientes a ese ciclo en la imagen. Estas 24 tablas fueron pintadas en 1698 en México por dos pintores especializados en la técnica del enconchado o embutido de nácar sobre tabla, Juan y Miguel González, y fueron enviadas a la metrópoli entrando a formar parte de la colección real que se guardaba en el Alcázar de Madrid. Interesan especialmente dentro de este ciclo, en relación con el tema de la destrucción de ídolos y la relación con las imágenes, la escena 30 en la que los indios intentan derribar la cruz enfrente de los ídolos y no pueden conseguirlos, y la última de las tablas de este ciclo en la que Hernán Cortés ordena quemar y destrozar los ídolos que habían quedado en pie. En cuanto a la primera imagen, en la que los indios atacan la cruz, es interesante el retrato que sobre este hecho dibujan las fuentes de la época, en particular la versión más popular y más difundida en todas las lenguas de la historia de la conquista de México, escrita por el cronista mayor de Indias Antonio de Solís en 1684. Solís recogía de esta manera este episodio, y cito: «Quedó en la escala, cuando salieron los españoles de aquella ciudad, una cruz de madera fija en un lugar eminente y descubierto, y Hernán Cortés no quiso que se deshiciese, por más que se tratasen como culpas los excesos de su piedad. Antes encargó a los caciques su veneración, pero debía de ser necesaria mayor recomendación para que durase con seguridad entre aquellos infieles, porque apenas se apartaron de la ciudad los cristianos, cuando a vista de los indios bajó del cielo una nube prodigiosa a cuidar de su defensa. Decían públicamente que aquella santa señal encerraba dentro de sí alguna deidad y que no en vano la veneraban tanto sus amigos los españoles. Procuraban imitarlos, doblando la rodilla en su presencia, y acudían a ellos con sus necesidades sin acordarse de los ídolos. Fue creciendo con tanto fervor de nobles y plebeyos que los sacerdotes y agoreros entraron en celos de su religión y procuraron diversas veces arrancar y hacer pedazos la cruz, pero siempre volvían escarmentados. De este modo, en la tabla enconchada número 30, perteneciente a este ciclo de la conquista de México, se representa una doble escena. De un lado, en el primer plano, se recrea el episodio de la prisión de Moctezuma, y en el segundo término, el relato que nos acaba de ofrecer Antonio de Solís en su crónica a los indios tratando de derribar la cruz. La transposición plástica del relato creado por Solís en su crónica es bastante fiel. En la parte central vemos cómo aparece la cruz en el momento en que 4 indios tiran de ella tratándola de derribar con cuerdas, mientras que un quinto trata de derrocarla con un hacha. Este grupo de infieles aparece orquestado por la figura de un chamán que aparece representado de espaldas con un bastón en la mano, ataviado con un ropaje con alas que simulan ser las de un pájaro y la cabeza cubierta por una máscara de ave. Así, la pintura recoge de nuevo de manera bastante fiel el relato de la crónica, en el que se señalaría como instigadores de estos ataques contra las verdaderas imágenes a los sacerdotes y agoreros que entraron en celos de la verdadera religión cristiana. En lo que respecta a la segunda escena de este ciclo, que nos interesa en el marco de esta conferencia, en la que Hernán Cortés ordena la destrucción de ídolos, esta tabla enconchada recrea el momento en el que, tras la toma de Tenochtitlán, los soldados españoles destruyen y queman los ídolos mexicanos. La representación muestra en su parte central el momento en el que el ídolo, que aparece situado sobre un pedestal, arde en llamas, mientras que algunos soldados españoles la emprenden arcabuzazos con él, y otros 2 que aparecen representados
aquí delante, se ensañan a espadazos con la figura de un águila, símbolo de la cultura azteca. A pesar de que la imagen del colosal ídolo apenas se puede entrever bajo el fuego que la consume, las descripciones de los ídolos locales en las diferentes crónicas de la conquista de América proporcionan retratos precisos de estas imágenes de la ignominia y descripciones concretas de estas figuras idolátricas en las que se hará hincapié habitualmente en su fealdad y en lo monstruoso de su aspecto. Aunque en esta imagen no podemos apreciar cómo es el ídolo, en otra de las tablas pertenecientes a este mismo ciclo vemos representados a 3 hechiceros que guardan precisamente los ídolos. Y es interesante contrastar estas figuras con la descripción que nuevamente Solís nos da de los ídolos. Y cito: «Era el ídolo de figura humana, pero de horrible aspecto y espantosa fiereza, en que se dejaba conocer la semejanza de su original. Observóse esta misma circunstancia en todos los ídolos que adoraba aquella gentilidad, diferentes en la hechura y en la significación, pero conformes en lo feo y abominable. O acertasen aquellos bárbaros en lo que fingían, o fuese el demonio, se les aparecía como es y dejaba en su imaginación aquellas especies con que sería primorosa imitación del artífice la fealdad del simulacro». De este modo, no solo se producía una contraposición entre la verdad asociada a las imágenes de santidad y a la falsedad vinculada a los ídolos, sino que a las verdaderas imágenes se asociaban valores estéticos como la belleza en contraposición de la fealdad de las figuras de los ídolos, cuya destrucción conllevaba, por lo tanto, el derrocamiento de lo abominable y el establecimiento de ese nuevo orden evangélico. Pero en otro orden de cosas y en relación con este episodio de la conquista de América al que venimos haciendo referencia, resulta interesante advertir cómo esta imagen del conquistador como defensor de la ortodoxia y vencedor de la idolatría codificada durante el Siglo de Oro será elevada prácticamente a la categoría de santidad. O dicho en otras palabras, la figura del conquistador, el caso más notorio será el de Hernán Cortés, replicará literalmente la victoria primero de Cristo y más tarde de los santos sobre los ídolos, lo que propiciará la asimilación de Cortés en el imaginario colectivo a la del héroe con un halo de santidad triunfante sobre la idolatría. De este modo, a través de las crónicas y de las representaciones plásticas, esta imagen de Cortés será perpetuada en épocas posteriores y así lo encontramos recogido en un poema de Nicolás Fernández de Moratín del siglo XVIII titulado Naves de Cortés destruidas, del que les he traído este fragmento. Y cito: «Los ídolos de México temblaron al gran rimbombo, y que a su culto aguarde mudanza triste, absortos recelaron ciegos ministros con terror cobarde. Si las musas mi verso eternizaron, mientras el fiero león de España guarde con las terribles zarpas ambos mundos, a pesar de enemigos furibundos. Heroico Hernán Cortés será cantada tu acción por cuantos doblan la rodilla al monarca español, que en fe acendrada el orbe que ganaste se le humilla». Además de esta imagen literaria, tanto la pintura, pero especialmente el grabado decimonónico, recrearán con cierta asiduidad esta imagen triunfal de Cortés sobre la idolatría y el paganismo, como queda reflejado en estas estampas pertenecientes al Museo de América. Llegamos a la última etapa de nuestro viaje, en la que vamos a abordar igualmente la representación de destrucción de imágenes vinculadas a un acontecimiento histórico, pero en este caso veremos la otra cara de la moneda y las ilustraciones de las revueltas iconoclastas que tuvieron lugar en los Países Bajos a finales del siglo XVI. Perdón. Así, como contrapunto a estas imágenes recién analizadas, que fueron todas ellas promovidas desde el ámbito católico, en las que se representa la destrucción de ídolos paganos por parte de los defensores de la ortodoxia católica,
A continuación, vamos a efectuar un breve recorrido por aquellas imágenes que vieron la luz durante los siglos XVI y XVII, en las que son los herejes o no cristianos los que destruyen o atentan contra las imágenes consideradas sagradas por el catolicismo, lo que constituye el reverso de los ejemplos utilizados hasta el momento en esta conferencia. En este sentido, debe ponerse de manifiesto que la mayor parte de la producción de imágenes en las que se retrata a grupos no católicos atacando o destruyendo imágenes en el marco cronológico en el que nos movemos tendrían su origen en el ámbito de los Países Bajos y su finalidad sería la ilustración de las revueltas iconoclastas que tuvieron lugar en ese ámbito geográfico a finales del siglo XVI. Así, los ecos de la Reforma protestante muy pronto se dejaron sentir en los antiguos Países Bajos. En sus principales núcleos de población se inició un intenso debate entre los eruditos sobre los diferentes posicionamientos religiosos, entre los cuales destacaron el anabaptismo y el calvinismo. De este modo, en los Países Bajos se iría configurando paulatinamente un complejo mosaico confesional. Se pasaría de una Iglesia católica o una devoción católica bastante uniforme a comienzos del siglo XVI a un panorama religioso totalmente cambiado a finales de la centuria y en el que habían surgido diferentes movimientos vinculados al protestantismo. Pero además es preciso señalar que estos ataques contra el catolicismo deben ser leídos en estrecha relación con la lucha contra la dominación española de los Países Bajos que estaba teniendo lugar en esos mismos años en el campo de batalla. Por lo tanto, las representaciones de los ataques a las imágenes católicas que aquí se va a analizar deben cuadrarse en el marco más amplio de la lucha por la libertad política y religiosa de los Países Bajos. En este contexto de lucha contra el catolicismo y contra la dominación española de los Países Bajos, las imprentas holandesas se convirtieron en un importante instrumento de difusión, comunicación y codificación de un imaginario anticatólico y antiespañol. De este modo, proliferaron gran cantidad de estampas que acompañaron esta rebelión, tanto iconoclasta como política, de imágenes propagandísticas. Centrándonos en los grabados que ilustraron la destrucción de imágenes sagradas para el catolicismo, hay que destacar en primer lugar la ilustración de la revuelta iconoclasta que tuvo lugar en Amberes el 20 de agosto de 1566, realizada por Franz Hogenberg y que ven ustedes en pantalla. En este grabado se muestra una sección abierta de un templo en cuyo interior aparecen representados diversos grupos de iconoclastas atacando y destruyendo las imágenes sagradas para el catolicismo. En la nave izquierda pueden ver cómo un grupo de iconoclastas tiran con cuerdas de las esculturas situadas en la nave central del templo. Asimismo, en un segundo plano aparecen otros atacando las pinturas de un retablo o en la nave lateral diversos personajes encaramados sobre escaleras destruyendo las vidrieras del templo. Por último, en el lateral vemos cómo otros individuos llevan una serie de sacos en los que parecen contener los restos de esa furia iconoclasta contra las imágenes. Más de un siglo después, el grabador Jan van Luyken representaría la revuelta iconoclasta acaecida en 1568 en Flandes y Brabante como parte de una serie de estampas que ilustraba la obra de Pieter Bohr titulada Las guerras holandesas. Valiéndose de un recurso compositivo similar al que hemos visto en la estampa de Franz Hogenberg, Luyken nos muestra la sección abierta de una iglesia. En ella, el artista sitúa como principal elemento de interés la figura de Cristo crucificado que está tratando de ser derribada por este grupo de iconoclastas, mientras otro grupo ataca con mazas a las imágenes ya derrocadas o en un segundo término vemos cómo otros personajes destruyen las pinturas que cuelgan de las paredes. Pero además de los grabados y estampas, la pintura de los Países Bajos de esa época también recogería esas revueltas iconoclastas o esa actuación contra las imágenes, como es el caso de este lienzo de Dirk van Delen. Pero con todo lo expuesto, el análisis de algunas de estas representaciones de destrucción de imágenes, que esta vez eran orquestadas por así decirlo, los enemigos de la ortodoxia católica,
pone de manifiesto, como venimos diciendo, una serie de actitudes y posicionamientos ante la imagen de aquellos que desde la Iglesia católica eran tildados como herejes. De este modo, nos encontramos que frente al planteamiento profundamente icónico defendido por la religión católica y que cobraría aún más relevancia si cabe tras el Concilio de Trento, en el ámbito de la Iglesia reformada tendría lugar un proceso inverso. Las críticas iniciales sobre el uso y abuso de las imágenes por parte de la Iglesia romana acabarán conduciendo a su definitiva eliminación, muchas veces, como hemos visto en las estampas, no exenta de violencia. Además, los grabados que ilustran esta furia iconoclasta ponen de manifiesto el concepto de imagen predominante en el ámbito de los Países Bajos a finales del siglo XVI. Como hemos visto en las estampas, no solo fueron destruidas las pinturas o las esculturas que adornaban los templos, sino que además la iconoclastia atacó otros elementos como las vidrieras, las ricas telas que colgaban de los muros de los templos, el mobiliario litúrgico o las piezas de orfebrería y relicarios que se custodiaban en el interior de las iglesias. Como resultado de este proceso y de estas revueltas, nos vamos a encontrar unos Países Bajos divididos. Por una parte, tendremos los Países Bajos del sur, que se mantuvieron bajo el dominio de la monarquía hispánica y que, por tanto, se mantuvieron fieles al catolicismo, cuyas iglesias presentarían un aspecto similar al que nos retrata esta pintura de Gehring, en el que se representa el interior de la iglesia de los jesuitas de Amberes, es decir, una iglesia con un amplio programa iconográfico, en este caso encargado nada más y nada menos que a Rubens. Sin embargo, por el contrario, en los Países Bajos del norte, donde triunfó la revuelta y donde abrazaron los preceptos protestantes más radicales contra las imágenes, terminarían por presentar un aspecto interior desprovisto de imaginería, entendida, como hemos señalado, en el sentido más amplio de la palabra, del que las artes plásticas nos vuelven a dejar numerosos testimonios visuales, como este interior de una iglesia holandesa de Pieter Saenreman. Para concluir, a modo de conclusión, con todo lo expuesto a través de este breve recorrido por las representaciones de destrucción de ídolos e imágenes que vieron la luz durante los siglos XVI y XVII, se ha podido constatar cómo el análisis de las imágenes, tanto literarias como plásticas, se postula no solo como un complemento, sino como una vía indispensable para obtener una visión de conjunto de la cultura de una época y para el estudio de las actitudes coetáneas en torno a la imagen. Como ha quedado patente a través de este viaje visual por las imágenes en los límites de la ortodoxia, la causa que motivará la destrucción de las imágenes promovidas desde el ámbito católico se vinculará fundamentalmente a la consideración de las mismas en tanto que ídolos o falsas imágenes. Hay que subrayar que las pinturas o esculturas que fueron condenadas a la pena máxima o a su destrucción no eran creaciones nacidas en el ámbito católico hispánico, sino realizaciones materiales ejecutadas en otros contextos culturales. Así, los ídolos destruidos por los santos, como en el ejemplo de San Benito, procedían de culturas consideradas paganas, en este caso del mundo grecorromano. Asimismo, los ídolos derrocados en el contexto colonial eran el objeto de adoración de los pobladores nativos de aquellas tierras. Y, de este modo, la educación en la fe de los gentiles pasaba por la destrucción de aquellas vanas y demoníacas imágenes en las que se sustentaban sus creencias y su cultura, para una vez hecha tabula rasa, poner los cimientos de un nuevo orden evangélico al que contribuyó a la creación de ciclos pictóricos destinados a tal fin. Por lo tanto, con la excepción de las imágenes en las que se destruyen ídolos indianos en el contexto colonial, parece claro que en el ámbito de la península ibérica no hubo necesidad de promover amplios programas iconográficos en los que se recreara el ataque a los ídolos del paganismo, ya que este era inexistente en los antiguos reinos de la monarquía hispánica. Es más, como reflejo del posicionamiento profundamente icónico que predominó en la España de la Edad Moderna,
hubo determinados episodios milagrosos en los que se recogía la aparición de imágenes que gozaron de gran popularidad. Es el caso del milagro de Santo Domingo en Soriano, que ven ustedes en la imagen representado por Maíno, según el cual la Virgen, acompañada de las santas Catalina y María Magdalena, se aparecieron a un fraile dominico llevando consigo un lienzo en el que estaba representado Santo Domingo. La gran difusión de la representación del milagro tendría su correlato en la proliferación de imágenes de este tema en la España del 600, que redundaban o subrayaban la importancia de la imagen en la devoción católica, pero que al mismo tiempo permitían a los artistas el uso de determinados recursos pictóricos, como el del cuadro, dentro del cuadro, llegando a crear estos entornos metapictóricos de gran riqueza en los que se recreaban arquitecturas y espacios sagrados con numerosos ornamentos, como en el cuadro de Antonio de Pereda. En contraposición, es preciso notar cómo aquellas otras confesiones religiosas que adoptaron un claro posicionamiento iconoclasta, en concreto las corrientes del protestantismo en los Países Bajos, realizaron y promovieron una gran cantidad de representaciones en las que se recreaban las revueltas iconoclastas y la destrucción de imaginería religiosa como campaña propagandística e ilustración de su rebelión de una Iglesia católica profundamente icónica. Por lo tanto, como ha quedado patente, y para finalizar, la pintura y las artes plásticas desde la Edad Media y durante la Edad Moderna hasta inicios de la contemporánea constituyen, entre otras muchas cuestiones, más allá de una obra de arte, un valioso testimonio visual y de reflexión en torno a la verdad y falsedad de las imágenes y en torno al poder inherente a las mismas. El propio Don Quijote, como hemos visto, sentirá el poder de las imágenes y alzará su espada para destruir las figuras de los herejes que amenazaban a los cristianos en la representación teatral de Maese Pedro, al grito de «Viva la andante caballería». Muchas gracias.